Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Gracias a El Deber y este espacio, Educación y Sociedad. Vamos a hacer referencia a lo que está sucediendo con el tema laboral en contextos de la inteligencia artificial, de la revolución tecnológica. Para ello hemos invitado al director del Observatorio Nacional del Trabajo, Pedro Sáenz, nos acompaña. Bienvenido, Pedro. Gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente contigo para hablar de un tema tan apasionante como es el futuro del trabajo en Bolivia. ¿Cómo está cambiando el trabajo? ¿Cuál es la perspectiva del futuro del trabajo en tiempos de revolución tecnológica, de inteligencia artificial, donde hay temor por si las máquinas van a reemplazar al ser humano? Bueno, yo creo que históricamente hemos sufrido los impactos de la tecnología en todos los ámbitos del quehacer humano, ¿no? Y por supuesto el trabajo no es una excepción. Y creo que los índices de productividad, los índices de desarrollo tecnológico, los índices de innovación han ido en aumento, ¿cierto? Las fluctuaciones de los porcentajes de desempleo en general se han mantenido en cifras, digamos, manejables, no las óptimas. Quisiéramos que el 100% de las personas tuvieran acceso a una fuente laboral. No se da por diferentes razones y diferentes coyunturas en cada una de las regiones, pero creo que la tecnología asociada a, en este caso el trabajo, tenemos que verla como una oportunidad en el sentido de que obliga a las personas a capacitarse en cosas más puntuales, más específicas que le pueden servir, ¿no? Uno de los impactos altos que ha tenido la tecnología en el mundo del trabajo es que trabajos rutinarios han venido siendo desarrollados a partir de un tiempo de esta época por máquinas, ¿cierto? Pero esos trabajos rutinarios como que no requieren mucho del aporte de un ser humano, de una persona, ¿no? Contar las piezas producidas en una línea de producción en una organización como que no tiene mucho arte, mucha ciencia y mucho aporte de una persona. Por lo tanto, esas actividades pueden ser desarrolladas por una inteligencia artificial, ¿por qué no? Pero sí hay otras actividades en las que las personas podemos aportar más y es ahí donde tenemos que, no voy a decir competir, porque no tenemos en esa línea competencia con la inteligencia artificial, pero sí podemos destacar como seres humanos y aportar en procesos productivos o de generación de servicios, ¿no? En ese marco, ¿tenemos que ver a la tecnología como amenaza o más bien como un aporte o complemento al trabajo que desarrollamos? Sí, en realidad es más un complemento, ¿no? La inteligencia artificial puede desarrollar de manera precisa, exacta y adecuada esas actividades repetitivas. Lo mencionaba, ¿no? El conteo de piezas en una línea de producción, saber cuántas piezas se han producido. Pero, por ejemplo, en esa misma línea de producción, para algunos productos, el ojo humano puede detectar algunas imperfecciones que la inteligencia artificial todavía no está capacitada para hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, hay una complementariedad en lo que puede hacer la inteligencia artificial y lo que puede hacer un ser humano. Hace un instante Pedro Sáenz hacía referencia a los trabajos mecánicos que no necesitan de la interacción de la inteligencia, las emociones, etcétera, del ser humano. Estos trabajos mecánicos están siendo reemplazados por las máquinas, es decir, hay trabajos que ya están desapareciendo, pero hay trabajos que en esta época de la revolución digital se están inventando. ¿Estamos en una explosión de nuevas actividades laborales? Así es. Hace un momento preguntaba si era una amenaza o era una oportunidad la inteligencia artificial. Y es a partir de esa inteligencia, como tú bien lo dices, que se van generando nuevos puestos, nuevos empleos y, por supuesto, nuevas habilidades que los seres humanos tenemos que desarrollar. Creo que ese es un espacio muy importante para considerarlo dentro de las oportunidades, que es la necesidad de que empecemos a desarrollar nuevas habilidades, y por ahí está el futuro del trabajo, ¿no? En el que sepamos claramente cuáles son esas habilidades
habilidades nuevas que necesitamos desarrollar para podernos mantener competitivos frente a la inteligencia artificial. Pero hay un elemento más importante todavía, ¿no? Y es que la inteligencia artificial es alimentada y es creada por seres humanos, ¿no? No es que la inteligencia artificial se crea solita, se maneja solita. Entonces, ahí hay un excelente campo de trabajo con habilidades muy puntuales, muy específicas para que el ser humano pueda seguir potencializando esa inteligencia artificial. En una época en la que se está gestionando el trabajo mecánico con las máquinas, surgen otras competencias para el ser humano. Por ejemplo, estas habilidades blandas. ¿Sí podrían mencionarnos el tema de las características de estas habilidades blandas y por qué son tan importantes en esta generación? Bueno, en realidad, cuando hablamos de que hay actividades que la inteligencia artificial no puede desarrollar, y tú lo decías muy bien, por ejemplo, actividades donde se involucran las emociones, ¿no? Una atención en plataforma a los clientes requiere de mucha empatía, requiere de mucha cordialidad, requiere de mucha interacción entre seres humanos. Por lo tanto, esa es una actividad que difícilmente una inteligencia artificial la podría desarrollar, ¿cierto? Hemos visto aplicaciones de inteligencia artificial. Ayer veía justamente que el presidente Maduro en Venezuela ha sacado un nuevo programa en el que la presentadora ha sido generada por inteligencia artificial. Entonces, sabiendo que es una inteligencia artificial, como que sentimos que no estamos interactuando con una persona, y los humanos tenemos ese feeling para saber cuándo alguien está empatizando totalmente con nosotros, está comprendiendo nuestra problemática y nos está dando una respuesta desde ese sentimiento humano que manejamos todos, ¿cierto? Y cuándo no. Hace poco se hizo una encuesta en una institución sobre unos videos tutoriales que dan información de los servicios que presta la institución. Y la voz que se utiliza en esos videos es una voz, digamos, robótica, como Alexa o como Siri. Y uno de los elementos que surgió de esa encuesta es la insatisfacción de los usuarios por el tono de voz que ellos perciben no es humano. Entonces, hay elementos que nosotros tenemos que tener claridad como seres humanos, donde sí tiene cabida la inteligencia artificial y da muy buen resultado, y donde no tiene cabida y no da buenos resultados, ¿no? Entonces, son elementos que tenemos que considerarlos. ¿Cómo estamos en Bolivia en el tema de la adaptación a estas nuevas formas de trabajo, a estas habilidades? Entendemos que el Observatorio Nacional del Trabajo está realizando los primeros estudios para conocer los requerimientos del sector empresarial. Pero más allá de eso, en un testeo rápido, ¿cómo está Bolivia? Bueno, en realidad tenemos que ser francos, ¿no? Bolivia, en términos de data para toma de decisiones, está mal, ¿cierto? No hay información objetiva, actualizada, fidedigna, porque creo que todavía tenemos ese pensamiento de que no, esto no lo voy a compartir, esto no lo voy a decir, porque seguimos pensando que hay cosas que no deberíamos decir, ¿no? Y uno de los objetivos claros del observatorio es que podamos generar data país objetiva, clara y de primera mano, porque estamos trabajando junto con las asociaciones empresariales, las cámaras de industria, cámaras de comercio nacional, departamentales, con las federaciones de entidades empresariales privadas de cada departamento, y eso nos va a permitir generar una información valiosísima para todos los sectores, industria, comercio, servicios, que nos permita crear el futuro del trabajo. Esa es la idea que tiene el observatorio, de poder ir hacia el futuro del trabajo en Bolivia con información oportuna y precisa. La tecnología, la inteligencia artificial está para complementar el desarrollo del ser humano en el tema laboral. No es una amenaza, es algo que tenemos que tomar en cuenta o debemos tomar en cuenta para avanzar. La conclusión de este encuentro con Pedro Sáenz, director del Observatorio Nacional del Trabajo. Pedro, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Beatriz. Un gusto estar nuevamente contigo. Hasta una próxima oportunidad.